Muy bien, vamos a ver si es posible que aparezca una imagen por ahí y quiero compartirles eso. Y quiero que fijen esta imagen en este momento. Después les voy a explicar un poco por qué. A los que nos gusta cada vez que hay Olimpiadas seguir distintos deportes, no es que yo sea deportista, está claro que no es esto, pero nos gusta seguirlo. Hay una que a mí me gusta mucho, Pablo ahí debe coincidir conmigo, Pablo Ferrara, que es el relevo de 4x100, y tiene una característica, que son 4 deportistas, sean femeninos o masculinos, que corren sus 100 metros, esos 100 metros, pero la idea es que vayan haciendo los relevos, las postas. Y para poder dejar claro que ese recorrido que se ha hecho está cumplido, se pasa a esto que tiene varios nombres, pero uno de ellos es el testigo, el palito ese que vemos, que era horrible que yo diga palito, un profesor de educación física me va a matar, pero eso que nosotros vemos que se traspasa, dejando la señal de que cumplió ese trayecto que tenía y el otro prosigue, ¿sí? Y bueno, creo que todos cuando vemos, y ha pasado, justamente por eso lo traigo como idea, y ahí la imagen lo muestra, todos cuando vemos esto de que se cae el testigo, creo que en todo lugar la expresión es esa de ¡ah! ¿No? Como ¿qué pasó? Pasó que se arruinó todo, sobre todo en ese nivel, donde los segundos cuentan para todo. Imagínense, se cayó el testigo, ya seguramente no se puede llegar al final de la carrera, o se llegará, pero difícilmente pueda ser los ganadores. Tengan en mente esta figura, porque vamos a tratar de hacer un paralelo ahora con algo que vamos a comentar. Diego decía el domingo pasado que en estos 2 meses vamos a estar revisando o viendo personajes que nos ayuden justamente a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y hoy va a ser así también, vamos a revisar un personaje, y el personaje es Sansón. Sansón. Para muchos se le viene a la mente esta idea de algo que yo no tengo casi ya. El pelo, su fortaleza. Muy bien. Una gran historia que podemos ver allí en el libro de Jueces desarrollada. Pero una gran historia de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Me da esta idea. La Biblia en general nos deja claro a nosotros qué cosas, cómo es Dios, qué cosas hace Dios, qué cosas le gustan a Dios, pero también la Biblia nos deja claramente en todos sus textos qué cosas no le agradan a Dios. Esto es algo que es importante tenerlo en cuenta. Y por eso esta historia nos ayuda a ver eso que justamente a Dios le agrada y a Dios no le agrada. El personaje en cuestión, Sansón, significa su nombre pequeño sol, ¿sí? Uno de los jueces más destacados que vemos en el libro de Jueces, ¿sí? Uno de los jueces más destacados de Israel, según dicen los historiadores. Hijo justamente de alguien que vivía en Danita, ¿sí? Llamado Manoa. Vieron que la palabra muchas veces cita esto de los padres, de qué generación vienen. Nació en Sora, ¿sí? Localidad del territorio de la tribu de Dan. Y estos son los datos geográficos de este personaje. Ahora, el ángel de Jehová que se le apareció justamente a Manoa, a su esposa, a su mujer, predijo el nacimiento justamente de Sansón y anunció que libraría a Israel del yugo de los filisteos. Ese es el anuncio que le da el ángel a los que serían los progenitores de Sansón. De una mujer estéril, que era la esposa de Manoa,
no podía tener hijos, Dios produjo un milagro, como vemos en la Escritura muchas veces milagros de este tipo. Se le aparece y le dice que va a tener hijos. Ella dice, pero está claro que yo no puedo tener hasta ahora. Y el ángel le aclara que esto sería así, que nacería el que sería reconocido justamente el libertador del pueblo en ese tiempo. Según Jueces 13:1, allí es donde comienza, si quieren revisar después en las Escrituras, esta historia, comienza el relato del nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos. Como muchas veces pasaba en el pueblo de Israel, desobediencia del pueblo, Dios decide entregarlo a sus enemigos. Por lo tanto, situación del pueblo en ese tiempo era que estaba dominado por los filisteos, sus enemigos, por hecho de que a los ojos del Señor ellos habían hecho lo malo. Pero justamente el ángel de Jehová indica a través de este que iba a nacer el que sería aquel que cambiaría esa situación. Sansón, nazareo de nacimiento, ¿qué quiere decir eso? Que desde su nacimiento iba a tener características ya marcadas, específicas, que se tenían que cumplir, ¿sí? No debía beber vino. Aquellos que nos gusta tomar una copita, decimos, pero esto era claro, ¿sí? No debía, ni ninguna bebida fermentada. Esta era una de las características. Y no debía pasar navaja por sobre su cabeza. O sea que su pelo nunca debería ser cortado. El ángel dice en Jueces 13:5, al hijo que vas a concebir y a dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo. Consagrado a Dios como nazareo. Y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Y quiero remarcar esta frase que dice el texto. Y él comenzará, ¿sí?, con su poder salvarlo de los filisteos. El Espíritu de Dios empezó a manifestarse pronto en Sansón en los campos de Dan, en su región. Vamos a hacer algún punteo rápido de esta historia y de lo más significativo de las acciones de Sansón. Una gran fuerza era lo que tenía Sansón. Mata a un cachorro de león, dice la historia, ¿sí?, como si fuera un cabrito. Lo despedaza como si fuera un cabrito, un león. Y ahí marca su gran fuerza. Pero también vemos en Sansón lo opuesto, una gran debilidad. Toma como esposa, como mujer, a una filistea. Algo que claramente Dios marca en su palabra no debía ser, tomar esposa del pueblo que no reconocía a Dios. Más adelante, enojado porque el padre de la mujer filistea la dio en matrimonio a otra persona, ¿sí?, Sansón toma 300 zorras, ata de a dos entre sí por la cola de las zorras, pone una tea caliente allí en la cola de cada par de zorras, ¿sí? Una tea caliente quiere decir algo encendido, y las hace correr por los campos justamente. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 15, 4 y 5. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, las ató de dos en dos, y en la cola les ató una antorcha, una tea o una antorcha. Y luego prendió las antorchas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y se quemaron las espigas amontonadas y las que aún no se cosechaban. Ardieron también viñas y olivares. O sea, tipo crónica,
Imagínense el título en rojo: catástrofe, un desastre, ¿no? Lo que Sansón hace, cómo ejecuta esto y cómo se venga de esos enemigos. Por esto, justamente los filisteos lo fueron a buscar, lo ataron con cuerdas, ¿sí? Y el Espíritu de Dios vino, dice, sobre él. Esto es importante remarcarlo: el Espíritu de Dios viene sobre él y dice que las rompió como si nada. Tal era la fuerza que Sansón tenía. Y como vinieron a buscarlo y rompió las cuerdas y todo lo demás, dice que tomó una quijada de un asno. O sea, evidentemente entiendo que es un animal ya muerto, pero esa quijada, un hueso, con ese hueso como arma, mató a 10.000 filisteos. Él solo con una quijada. Tremenda demostración de fortaleza, de fuerza, de lucha, pero que Dios estaba con él y pudo hacerlo. Con todo eso, en un momento él tuvo sed, imagínense, ¿no? Con todo lo que pasó, la Escritura dice, él tuvo sed y no tenía agua. Y dice que Dios también, viendo esta situación, como estaba con Sansón, hizo brotar agua de una roca. Jueces 15, 18 y 19. Dice, pero Sansón tenía mucha sed, así que clamó al Señor y le dijo: tú me has usado a mí, que soy tu siervo, para salvar a tu pueblo, y ahora tendré que morir de sed y caer en manos de estos incircuncisos. Paciente como es Dios siempre. Dice que entonces Dios abrió el pozo que está en Lei, y de allí brotó agua para que bebiera y se reanimara. Por esto ese lugar se llama Enacoré, y hasta el día de hoy todavía está en Lei. Más adelante en el texto, ¿sí? Estoy haciendo un paso rápido por todo esto, Sansón arranca los portones de la ciudad. No es el portoncito que yo tengo en mi casa. Los portones de ese tiempo, de esas ciudades, eran enormes. Allí en Gaza, dice que en el capítulo 16, en otra ocasión Sansón fue a Gaza y allí vio a una prostituta y tuvo relaciones con ella. Empiecen a notar lo que hay acá, que ya me parece que no empieza a cuadrar mucho. Alguien fue a decir a los habitantes de Gaza que Sansón estaba allí. Así que ellos fueron y rodearon a la casa, y toda la noche estuvieron vigilando sigilosamente a las puertas de la ciudad, pues decían: mañana, cuando salga el sol, lo mataremos. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a esa hora que se levantó y fue y arrancó las puertas de la ciudad con todo y sus pilares y sus cerrojos. Imagínense, ¿no? Cualquiera de los que vieron todos que todo físico-culturista le decía: este es mi norte a seguir. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está enfrente de Hebrón, como para mostrarle a todos los filisteos la fuerza que Dios le daba para hacer eso. Expuso allí esos portones, que era la entrada, la forma de cerrar a la ciudad, y él, como si nada, las arrancó y las llevó enfrente. Ahora, más adelante, siguiendo con la historia, aparece otra mujer. La relación con Dalila, otra mujer filistea de Sorek, lo perdió totalmente. Hizo que la mente de Sansón perdiera el rumbo totalmente. Esta mujer apremió a Sansón para que revelara el secreto de su fuerza. ¿Dónde estaba el secreto de la fuerza tan grande de Sansón? Instigada por los príncipes de los filisteos, o sea, Dalila, vos sos la pieza clave para que él pueda decir cuál es el secreto de su fuerza. Tiene que haber algún secreto. Ella le preguntaba y Sansón le respondía. En esa intimidad de Dalila con Sansón le preguntaba: dale, decime, ¿qué te cuesta? ¿Dónde está la fuerza? ¿Sí?
Y Sansón, agrandado, refiere a situaciones que no eran tan reales, pero captándose, dice, lo primero que le dice es, si me atan con 7 cuerdas de mimbres, ¿sí?, bien verdes, no las voy a poder romper y mi fuerza se va a debilitar. Y en un momento hicieron esto, Dalila hizo esto con los que estaban allí, y ella le grita, los filisteos contra ti. Y claramente Sansón hizo así con las cuerdas como si nada y las rompió. Ella, enojada, le dijo, me engañaste, me mentiste, parece la canción. Y Sansón nuevamente arrancó con, si me sujetan con cuerdas nuevas que no estén usadas, ahí sí pierdo la fuerza. Así que cuando él se distrajo, lo ataron con esas cuerdas y nuevamente Dalila, Sansón, los filisteos contra ti. Y dice que él nuevamente, como si fuera un chiste, rompió las cuerdas y se desató. Imagínense Dalila, pensando que tenía atrapado a ese hombre, la decepción, como diciendo, segunda vez que me mentiste, decime ahora la verdad. Entonces le dijo, si me entretejen entre mis trenzas con una tela nueva, y atan eso en mi cabeza y lo atan a una estaca, voy a perder mis fuerzas. Lo hicieron, como las veces anteriores. Nuevamente Dalila dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y otra vez, con su fuerza, lo volvió a romper. Pero finalmente, después de 3 veces que donde Sansón juguetea con esto de su fuerza, su propio poder, lo que él podía hacer, finalmente Sansón abre su corazón. Y fíjense lo que dice en Jueces 16, 17. Así que le abrió su corazón y le confesó. Estamos hablando de una mujer del pueblo enemigo. Así que le abrió su corazón y le confesó, soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquiera de los otros hombres. Ahí estaba parte del secreto, en lo humano, digamos. Y él confiesa esto. Y entonces, cuando está dormido, le cortan el cabello, lo rapan justamente y pierde su fuerza. Fíjense lo que dice en el versículo 20 y 22. Entonces le gritó, Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podía escapar como en las otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Y me impacta ver el final de esta oración, de esta frase. La caída de Sansón, le sacan los ojos, dice que el cabello nuevamente comenzó a crecer. Y todos en general pensamos que el secreto más fuerte de Sansón era su cabellera. Parecería ser por esto que no. Su cabellera creció. Sin comparable fuerza ya no fue más así, aunque su cabellera creciera. Entonces no era la clave el pelo, era el poder de Dios en él. Esta era la clave. Los filisteos lo mostraron como espectáculo en una fiesta del dios Dagón, el dios de ellos. Lo llevaron desde allí, ya sin poder ver, lo llevaron a aquel lugar. En el lugar dice que había más de 3.000 personas en un gran festejo y llevaban a Sansón para ser mostrado como un espectáculo, un ridículo en realidad. Jueces 16:28 dice, en ese momento Sansón clamó al Señor. Clamó al Señor y le dijo, Señor, mi Dios,
acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas. Por favor, dame fuerzas. Aquello que él tenía desde un principio y que por su desobediencia había desaparecido. Aunque sea por última vez, le pide Sansón, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Ahora, esto sucede. Allí la palabra de Dios dice que Sansón le pide a sus lazarillos, a quien está con ellos, que lo afirmen junto a las columnas de aquel templo. Y Dios obra en Sansón por última vez esta fuerza. Y derriba las columnas y se derriba ese templo. Murieron esas 3.000 personas en ese día, pero muere también en aquel lugar Sansón. Yo quiero que no nos equivoquemos con esto, por lo menos yo entiendo esto. Este no debería ser el final de Sansón. Este no debería ser el final de Sansón. Uno puede decir, bueno, pero con eso Dios logró que murieran 3.000 de los enemigos. Pero creo que queda claro en esta historia que Dios tenía un propósito para él, que le dio cualidades específicas y que Dios tenía mucho más proyectos para la vida de Sansón. Y no creo que este sea el final, en todo caso, para Sansón. Dotado de una fuerza sobrenatural, cuando el Espíritu del Señor lo impulsaba, lograba grandes hazañas para el pueblo de Israel. Su consagración era el secreto, la consagración de él era el secreto, la fuerza. Su cabellera era el símbolo justamente de esa consagración, el símbolo de esa fuerza. Sansón pasó de esclavo de sus pasiones, vino a ser esclavo también de sus enemigos. Por ser esclavo de sus pasiones, de lo que él no podía contener, terminó siendo esclavo de sus enemigos. No tuvo fuerza moral para sostener su testimonio y el Señor lo abandonó. Ojo con esto. Él dejó su testimonio y acá hay un dato claro donde muestra que Dios abandona a Sansón. Sansón, un gran proyecto, arruinado por la soberbia y por sus pasiones. Por lo menos hay muchas más, pero estas dos características son claras en este personaje. Su soberbia, pensando que su fuerza era de él y que todo lo podía, hasta se jactaba en hacer chistes de cómo podía sacarse su fuerza, su soberbia, y las pasiones, claramente en este caso hacia las mujeres. Ahora, para nosotros, para pensar para nosotros, dijimos que la historia bíblica nos ayuda siempre a tomar lo bueno de las historias cuando lo hay y tomar en cuenta estos ejemplos que nos marcan qué no debemos hacer. La mayoría de nosotros tenemos puntos débiles. El de Sansón era justamente su soberbia, su pasión, sus pasiones desequilibradas. Pero vos y yo tenemos claro que siempre tenemos puntos débiles en nuestras vidas. Podemos tener fortalezas. Seguramente tenemos cualidades que Dios quiere utilizar, pero también tenemos que reconocer que hay puntos débiles en nosotros que seguramente nos pueden hacer caer. Ahora, somos llamados justamente a sostener nuestro testimonio como hijos de Dios. No servirnos justamente de eso que Dios nos da como fortaleza, ni jactarnos de eso y usarlo en forma incorrecta. Debemos servir a Dios y no servirnos de Él, de esas cosas que nos ha dado. Sansón estaba como para lograr muchas cosas más. No sé si coincidís conmigo. El proyecto de Dios para Sansón era mucho más grande que ese.
que terminara allí en ese templo sin los ojos. Su gran capacidad, su fuerza, no pudo seguir siendo usada por Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció, porque sus pasiones y su orgullo lo hicieron caer. Vamos a considerar 3 cosas y vamos a ir terminando con esto a través del relato, para nosotros. Ya que es un año nuevo, como decía Diego el otro día, nos proponemos cosas, cuando arranca el año, pensamos en las cosas que vamos a hacer y está muy bien proponernos cosas hacia adelante. Basados en la historia de Sansón, me parece que es bueno que podamos remarcar y pensar en todo esto que nos proponemos para el año. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es esto de que somos llamados a sostener nuestro testimonio. Que muchas veces somos débiles y dejamos que nuestro testimonio caiga. En primer lugar, ¿cuál es tu capacidad especial? Es importante preguntarnos esto para saberlo. Sansón tenía muy claro que su fuerza era tremenda, pero me parece que no tenía tan claro cuáles eran sus debilidades. Todos tenemos por lo menos una cualidad o más capacidades que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un proyecto para cada uno de nosotros con esas capacidades. No es solamente que para Sansón o otros personajes de la Biblia, pues si no estaríamos diciendo que Dios hace excepción de personas. Deja claro la palabra de Dios que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Y nos ha dado capacidades distintas a cada uno y cualidades que Él quiere utilizar. Él quiere usarnos, Él te quiere usar, Él me quiere usar. Quiere que la pongamos a su servicio cada día. Y la posibilidad de este nuevo año también nos da la posibilidad justamente de nueva propuesta. Es decir, quizás no lo veníamos utilizando bien. Y está bueno que este año digamos, esa capacidad que Dios me dio, la voy a poner a los pies del Señor. Voy a tratar de que se desarrolle en lo máximo para la bendición de otros. No pensar en que esa capacidad que puedo tener, usarla para mi beneficio. Muchas veces, como cristianos, y en mi caso me ha pasado, ir al fracaso cuando creo que alguna de esas capacidades que puedo tener las pongo como prioridad, pero para mi vida y no para el Señor. Yo creo que esta es la gran diferencia. Animémonos a poner nuestras capacidades, esos dones que Dios nos dio, en las manos del Señor, y nos vamos a maravillar. Me parece que el problema grande es que muchas veces estamos utilizando más todas esas cosas para nuestro propio beneficio, para nuestro yo, que para el Señor mismo, quien es quien nos la dio. Así que no usemos eso para servirnos a nosotros, usémoslo para servir a Dios. Segundo lugar, esforzarnos sobre nuestras debilidades, no sobre nuestras fortalezas. A Sansón le salía muy fácil lo de su fortaleza. No lo cuidaba mucho eso, así le fue después. Pero descuidó totalmente sus debilidades. Así que me parece que arrancando este año, creo que es importante que podamos pensar en esto. ¿Cuáles son las debilidades? Y no nos gusta reconocerlas, nos hace difícil decir me cuesta mucho esto. Quizás no se lo puedas decir a otro, pero sí el Señor lo sabe y vos podés reconocerlo. Y entonces, ¿cuál es el punto que deberíamos llevarnos hoy? Trabajar sobre las debilidades, no sobre las fortalezas. Lo que viene fácil, ya está. Mayormente afirmamos todo sobre lo que nos sale fácil. No, el Señor quiere que trabajemos profundamente en nuestras debilidades. Si Sansón hubiera reconocido sus debilidades, si hubiera trabajado sobre ello, no hubiera tenido ese final. Dice
Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pidamos al Espíritu del Señor que nos ayude. 2 Corintios 12:9 dice, pero el que me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. No jactarme en mis fortalezas, sino reconocer en el Señor mis debilidades, para que justamente el poder de Cristo repose en mí y me ayude a no caer y dejar caer mi testimonio. Y en tercer lugar, somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si dejamos caer nuestro testimonio, no solo nos perjudicamos nosotros, a veces tenemos esa idea, sino que debilitamos el cuerpo de Jesucristo. Como la carrera de posta que vimos, ¿sí? Como la derrota de Sansón. Parecería ser que fue un problema para él sola. No, ¿saben que no? Se debilita el cuerpo de Cristo. Porque esta es una situación de ir pasando la antorcha de uno a otro para que se continúe llevando el poder del Evangelio adelante. Una sola persona no va a hacer el cambio de todas las cosas. Somos llamados a mantener el testimonio delante del Señor. Este año, entonces, como proyecto hacia futuro, todas las cosas que anhelamos hacer, sobre todas las cosas, llevémonos claro esta idea. Somos llamados a sostener el testimonio. Hebreos 12:1 en adelante dice, con la mira fija en Jesús. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Los padres de Sansón fueron obedientes. Se les dijo que consagraran a su hijo y lo hicieron. Ellos traspasaron el testimonio fielmente, ¿sí? Pero Sansón no lo fue y por eso quedó allí sepultado por ese templo y murió. Podría haber hecho muchas más cosas para el Señor y no llegó a hacerlo. El ejemplo negativo justamente de Sansón nos debe alertar a cada uno de nosotros, ¿sí? Fíjense una figura más, ahí pusieron la otra. Olimpiada del Río 2016, esta es más presente, quizás alguno la tiene en cuenta. Vi todo el video, no lo puse porque sé que si lo ponía ahí se caía la transmisión de YouTube. Funciona así, pero si no, mírenlo, este video es impresionante, ¿sí? Río 2016, Estados Unidos pierde la carrera de posta de 4x100 femenina, siendo el grupo y el equipo como candidato puesto para que ganaba. Sin embargo, perdió la carrera. Se cayó el testimonio en la tercera posta. Si ven en el video se van a dar cuenta, no sé si hay displicencia en quién lo quiere pasar, la que venía que no lo agarra bien. La cuestión es que se cae. Y yo me imagino que todo el estadio en ese momento debe haber hecho, ¡ah!, como diciendo. Se ve en el video que después agarra el testimonio, lo levanta y llegan últimas. O sea, terminan la carrera, pero no victoriosas. Así que quedémonos con este ejemplo. ¿Queremos tener una vida victoriosa para Dios? Bueno, propongámonos en este año ser fieles en esto. La propuesta para este año es sostener el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Ser fieles al Señor en todo. Miren, como humano seguramente vamos a tener tropiezos. El Señor va a estar para sostenernos. Pero
tenemos que proponernos delante del Señor hacer el mayor esfuerzo para sostener nuestro testimonio. De esa manera la iglesia brilla, de esa manera cada uno de nosotros lo hacemos, y seguramente vamos a poder compartir el Evangelio de Jesucristo a muchas otras personas, y seguramente vamos a poder ser influyentes en otras personas, y seguramente vamos a poder bendecir a otras personas. Me parece que, y mientras le digo a los músicos que suban, que es importante no ser negligentes como lo fue Sansón. Podemos tener muchos propósitos para este año, pero si somos negligentes en sostener el testimonio de la palabra de Dios en nuestra vida, seguramente vamos a ir al fracaso. Pongamos nuestros talentos en las manos de Dios. Y como decía antes, no nos podemos ni imaginar hasta dónde el Señor nos puede llevar. Pero si dejamos caer el testimonio por cualquier situación, por alguna de nuestras debilidades, seguramente no vamos a obtener victoria. ¿Querés que sea un año victorioso? Creo, siempre nos pasa, ¿vieron? Cuando arrancamos el año, Señor, yo quiero un año de victoria en vos. ¿Quién dice amén a eso? Todos decimos amén. Queremos un año de victoria en vos. Bueno, es necesario sostener el testimonio de su palabra en cada una de nuestras vidas. Ser más asertivos en aquellas cosas que son nuestras debilidades, donde sabemos que el enemigo nos va a hacer fracasar. Así que para tener este año en victoria, obremos en este sentido. No seamos derrotados como Sansón. O sea que al final del año tengamos que estar reconociendo, no sería mi caso, mi fortaleza no está acá, pero que me termino rapado, débil y sin poder hacer lo que el Señor quiere, me manda y debo hacer. Vamos a orar, si querés comprometerte con el Señor. Esto es muy personal. Si la historia de Sansón nos deja marcado esto, nos ayuda a pensar en esto, toma un compromiso con el Señor de sostener, sea como sea en este año, el testimonio de tu vida delante de los demás. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por cada una de las historias que nos dejaste en tu palabra. Gracias, Señor, porque vos no nos escondés nada, vos nos mostrás en tu palabra cómo sos, quién sos, qué cosas te gustan, qué cosas no te agradan. Señor, y hoy hemos visto en tu palabra a través de la historia de Sansón que no te agrada, Señor, que estemos todo el tiempo pensando en aquellas cosas que nos salen bien y hasta jactándonos de todo eso que nos sale bien, hasta enrostrándoselo a otros porque nos sale bien. Señor, ayúdanos a irnos este día pensando en aquellas cosas que son nuestras debilidades. Y en eso, Señor, en este año ponerles todas las pilas para que realmente el enemigo no nos haga tropezar y podamos sostener el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.